Bienvenidas, gracias por acompañarnos en la presentación de la novela de Pablo Rivero, La Canguro, aunque podemos hablar de todas sus novelas porque la verdad que aparte de un autor de calidad es un autor súper, no prolífico, sino súper prolífico. Ahora hablaremos de eso. Pablo Rivero, La Canguro. Me tiene enganchadísimo, la verdad que sí. Reconozco que no había leído nada de él. Ismael es nuestro experto en libros en el programa Quaderns Blanc y me recomendó, lo trajo ya y hablamos de él en el programa. Y bueno, hoy estamos aquí dentro del ciclo Villarreal Negre para hablar precisamente de esta novela, La Canguro, y hablar de más cosas. Yo, bueno, esto te lo habrán dicho muchas veces, Pablo, eres un poco como el hijo de media España, ¿no? Sois muy mayores. el hijo de media España, él es el Tony Alcántara de la serie Cuéntame. ¿Cuántos años? ¿12 he leído? ¿Cuántos años Cuéntame? ¿De grabación? De grabación. 20 y pico, ¿eh? ¿20 y pico? Sí, no sé cuánto, 22 igual, 20, no sé, 22 años. Bueno, pues a través del personaje de Tony hemos pasado pues la dictadura, la transición, la democracia, es decir, que hemos vivido y además los que ya tenemos una edad y pasamos por ahí, pues nos sentimos reconocidos con una abuela en casa, con unos manteles de hule encima de la mesa, en fin, con tantas y tantas cosas. Bueno, pues he leído el dato biográfico de nuestro invitado, Pablo Rivero, que desde 2017, Pablo, 9 novelas. Esta es la novena novela. ¿Eso cómo se hace? Escribiendo, dirás, pero ¿eso cómo se hace? Porque aparte de Cuéntame, has seguido trabajando como actor de cine y de teatro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra atención, por acompañarme hoy. Me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo se hace? Pues con pasión, con mucho esfuerzo y siendo muy consciente del privilegio que es poder escribir y que haya gente que espere los libros. Yo lo estaba comentando antes que al final lo que me cuesta es casi decidir cuál es el siguiente, ¿no? Porque tengo tantas ideas y tengo la suerte de que al final creo que me dedico a mis juegos de infancia, que no soy un privilegiado. Mis juegos de infancia eran contar historias, desarrollarlas, inventarme otras relacionadas con ellas, interpretarlos, ¿no? Entonces empecé a estudiar periodismo para escribir y a la vez que estudié en una escuela de interpretación. Entonces yo creo que la formación de las dos cosas hace que esa mente que tengo, que al final siempre está conectada con las historias, con el thriller, con lo que me inquieta, con la realidad, con hechos reales, que me sacuden, ¿no? y que me hacen querer saber más y querer contarlos, mezclado con todo eso que son mis juegos y creo que la técnica que he aprendido de las dos, pues hace que sea relativamente rápido. Y porque soy muy loco y ya no hay más que el libro, ¿no? Cuando empieza ya no quiero soltarlo. Que es lo que intento que luego le pase al lector, ¿no? Pablo, contar ideas y técnica, y está claro que la tienes, pero vives un poco literariamente de tus inquietudes, de tus miedos también, ¿no? Los trasladas a la novela, como en este caso en La Canguro, del que después hablaremos, pero que nace un poco también de eso, ¿no? De lo que te inquieta del mundo. Es que a mí en la escuela de teatro, por ejemplo, como actor, lo que me enseñaron es como ¿por qué haces tú este personaje y no otro, ¿no? Entonces yo la única manera que concibo acercarme a una historia o a un libro es desde qué puedo aportar yo a esa historia y no otro, ¿no? Entonces siempre tiene que ser algo que nazca de algo que me ha pasado, que me inquiete. Normalmente a mí lo que me da miedo son las cosas que están a mi alrededor y que son situaciones cotidianas, pero que tienen que ver con algo más allá, más trascendente, más que tiene que ver muchas veces con la educación, con nuestros hijos, con los adolescentes, con nosotros mismos, con nuestros mayores, ¿no? Algo que me provoca inquietud porque no tengo la respuesta, ¿no? Para mí el dilema y el debate es carne de cañón, ¿no? Porque eso significa
que puedo rascar y que puedo hacer que, bueno, creo que puedo modificar algo en el lector, ¿no? Si al lector, aparte de inquietarle, le planteo algo, algún dilema así en el que no sepa dónde colocarse, puede pasar como, o intento que le pase como a los personajes, ¿no? Que de repente descubra que no todo es blanco o negro, ¿no? Y eso para el thriller es maravilloso. Yo en la historia de la canguro, de la que ahora entraremos firme, pero me he sentido identificado, ¿no? He vivido una situación matrimonial parecida a la de los protagonistas y me siento un poco identificado. Pero yo creo que es lo fundamental, por lo que he leído, La canguro, la verdad es que es la primera novela tuya que he leído, pero quiero leer más. Pero es lo que tú dices, ¿no? Un tema inquietante, pero no solo para ti, un tema inquietante que puede afectar a mucha gente, como es el de la canguro, ¿no? Bueno, es que a mí, claro, como también yo intento hacer el libro que a mí me gustaría leer. Yo leo de todo tipo y no creo que cada lector es diferente y hay veces que te apetece leer una cosa y luego otra, ¿no? Claro, yo lo que intento es acercármelo lo máximo a mí para, salvando las distancias, ¿no? Como decía antes, pero para poder aportarle el máximo de credibilidad y poder entender los personajes y saber un poco de lo que estoy hablando para que no sea una réplica de algo que esté muy trillado o sea una imitación, ¿no? Y yo creo que al final yo como consumidor de historias, ya sean audiovisuales o literarias, lo que quiero es poder creérmelo, ¿no? Que me toque, y tenemos siempre una tendencia, ¿no? Como a replicar mucho lo americano, lo nórdico y demás, y yo creo que muchas veces, bueno, o sea, que se puede hacer costumbrismo negro, ¿no? O sea, que desde el thriller podemos hablar de cómo somos, ¿no? Como sociedad y cómo son nuestros hábitos, porque al final yo creo que a mí lo que me interesa, lo que a mí me da miedo, muchas veces está conectado con los crímenes reales, que son los que suceden aquí y que pocas veces se trata de psicópatas, ¿no? Como pasa en las americanas o en las nórdicas, ¿no? Aquí muchas veces son personas normales que se ven envueltas en situaciones que les sobrepasan, ¿no? Y que no saben cómo gestionarlas y en algún momento se les va de las manos, ¿no? Entonces, a mí esa cercanía me permite hablar pues de gente real como todos nosotros y tratar, por ejemplo, la canguro del tema de la convivencia, ¿no? Al final la convivencia, como digo en el libro, puede ser mortal. Es que la mayoría de los crímenes, ya sean los pasionales, ya sean los que tienen que ver con herencias, en los laborales, todo tiene que ver con redecillas pequeñas, discusiones pequeñas o conflictos pequeños que se van de madre porque todos nos lo tomamos como nuestra batalla, ¿no? Es nuestra cruzada y a veces perdemos la cabeza, ¿no? Perdona, arrancas la novela, utilizas una técnica muy buena en la novela, que es arrancar con un acto violento, con un presunto delito, que ya de golpe sacude, ¿no? al lector, como diciendo, ostras, ¿aquí qué va a pasar? Bueno, no desvelo nada porque no, desvelas nada porque no cuenta nada. O sea, yo creo que el gran éxito de la canguro, por lo que yo estoy muy contento, ha sido un poco volver a mis orígenes. Es verdad que es es verdad que es lo que llaman un thriller doméstico, porque la mayoría transcurre en una casa, que debería ser el lugar más seguro, ¿no? Pero para mí es un thriller psicológico 100%, ¿no? Y es volver un poco a mis orígenes y el gran éxito es que realmente no hay mucho efectismo. Normalmente la novela negra, yo el primero, se lee tanto que buscamos siempre como el punto fuerte todo el rato, ¿no? Y los policíaca más, ¿no? Es el asesinato, o si no es la desaparición, y entonces se encuentran y hay una detención, pero de repente se han equivocado y aparece otro muerto, o sea... Y en este libro realmente es que sabes que va a pasar algo muy gordo, pero realmente no sabes lo que es. Y yo creo que es que el no saber muchas veces es peor, ¿no? Porque nos ponemos en algo que probablemente luego pase en el libro, ¿no? Pero que muchas veces es peor de lo que pueda suceder, ¿no? Hablamos de Paula, creo que la protagonista, y una mujer que sobreprotege, ¿no? a sus hijos,
a una bebé de 8 meses, a un niño más mayor, que además va escribiendo en su diario. Pero, Paula, la sobreprotección de nuestros hijos, creo que eres padre, y bueno, creo que he leído en alguna entrevista tuya que es un tema este de la sobreprotección que te preocupa, ¿no? Es un poco el hilo conductor, ¿no? O el leitmotiv de la novela, esa relación materno-filial con una mujer que está sacrificando su vida personal, su vida laboral, por una idea quizá muy personal de que es ella, en primera persona, la que tiene que asumir, ¿no?, el cuidado de sus hijos. Bueno, al final esto es un thriller psicológico y va mucho de cómo nosotros podemos llegar a ser nuestros peores enemigos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas que está todo el rato en el libro es la dificultad o el aprender a delegar. Entonces, yo el libro realmente lo he construido, el hecho de que sea una extraña que viene a trabajar a la casa me permite hablar todo el rato de esos conflictos laborales en paralelo con los familiares, ¿no?, con los personales. Al final la vida laboral cada vez se come más a la personal y aquí puedo hablar de los dos metidos en un escenario muy pequeño, ¿no? Y entonces, claro, esto me sirve porque al final Paula, no hace falta ser padre o madre para que la historia te llegue o que la entiendas, ¿no?, o que te sientas identificado. Paula es una madre muy perfeccionista y como somos los perfeccionistas nos cuesta mucho delegar. Pero es que esto lo puedes equiparar a lo que pasa en las empresas, ¿no?, o en los trabajos, ¿no? Cuando tú estás acostumbrado a abarcar todo porque piensas que si no lo haces tú, alguien no lo va a hacer bien, muchas veces te estás perdiendo posibilidades, ¿no? Y a veces, como pasa en el libro, te sorprendes y te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor no eres tan imprescindible. Y algo a lo que yo llegué conforme iba profundizando en la historia y que creo que también es un poco el leitmotiv del libro, ¿no?, que pasa mucho, yo ya lo descubrí en parte con El rebaño, con el libro anterior, con la figura de los profesores, pero creo que los padres aquí también pasa con las canguros o con las personas que cuidan de nuestros hijos, ¿no? Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero que no sea mejor que nosotros. O sea, hay un punto que es lo que pasa un poco en la canguro, ¿no?, pero que pasa en las empresas también, ¿no? Que eres el mejor trabajador o el mejor becario, pero si el becario de repente lo hace mejor que tú y con una sonrisa y te deja en evidencia delante de todo el mundo porque está demostrando que a lo mejor esas normas que tú tenías y esa manera de ser igual no es tan productiva y está consiguiendo el efecto contrario, que es lo que le pasa a ella con su hijo adolescente, pues pasa algo que es muy contradictorio, que es un poco lo que le pasa a ella. Debería estar muy contenta porque tengo a la mujer perfecta que cuida de mis hijos, pero me siento muy amenazada y realmente me está arruinando la vida y ni siquiera lo puedo compartir con mi marido porque debería estar muy contenta, ¿no? Y a la vez nace de algo, que por eso es el thriller, ¿no?, que tiene que ver con la intuición y ya no se le escapa, que es que muchas veces cuando la gente es tan perfecta, ¿no?, algo que yo quería retratar en el libro, que es que muchas veces en la vida la gente que tienes a tu alrededor, los seres más cercanos, tu pareja, tu familia, tus mejores amigos, en un momento determinado puedes descubrir que son verdaderos extraños, ¿no? Te puedes quitar la venda y descubrir algo que tiene que ver muchas veces con las decepciones, ¿no?, con las infidelidades. Y sin embargo, puede pasar lo contrario, ¿no?, que es que de repente encuentras un desconocido, aparece y es como tu alma gemela, ¿no? Esto lo vives mucho, a mí me pasa con amigos, ¿no?, que de repente tienen a alguien y yo ahí siempre digo, algo no está bien. O sea, me cuesta mucho creer que ese match sea como 100% sano. O sea, una de esas dos personas está cediendo porque probablemente tenga alguna necesidad, alguna dependencia o tenga que cubrir algo. Entonces, bueno, no digo que tenga que ser así, ¿no?, pero me parecía que en la canguro al final todo eso, al ser un espacio muy reducido, da mucho juego, ¿no?, porque todo el mundo en algún momento creo que ha vivido algo parecido. Y tiene que ver con el thriller psicológico, que es, al final mi referente en el libro era los renglones torcidos de Dios. Es, ¿me estoy volviendo loca o estoy loca, no? He vivido, y algo que pasa mucho con las parejas y en los trabajos, que es que muchas veces los más celosos son los que más peligro tienen, ¿no? O los que más desconfían son porque se ponen ellos en lo peor, ¿no? Aparte, Paula esconde cosas sin poder desvelarlo para no... Bueno, es la premisa, realmente la premisa
por eso la sinopsis es tan contundente, como antes de que pensara la gente que va a ser otra novela más, como La mano que mece la cuna, aquí la gran diferencia desde el principio es que la madre ya está diciendo desde el principio: necesito ayuda, pero no puedo correr el riesgo de meter a cualquiera en mi casa, y desde luego si esta persona se va a meter en mis asuntos, voy a tomar partido, ¿no? Chan, chan. Chan, chan. Utilizas además como técnica narrativa, ya yendo a la técnica, el discurso a varias voces, por ejemplo, un poco el epistolar, ¿no? El diario del hijo adolescente, ¿no? Que da un poco el contrapunto, ¿no? A lo que Paula piensa, ¿no? O el matrimonio piensa sobre sus hijos. A veces nos olvidamos que también nuestros hijos tienen su opinión sobre nosotros. Está genial que me lo digas, porque esa es la intención. O sea, yo creo que lo que estaba diciendo antes, que no lo terminaba de contar bien, es que yo estoy muy contento porque la novela es muy poco efectista y va muy lenta, va poco a poco, son conflictos muy pequeñitos, ¿no? Y al final nace de un narrador poco fiable, que es esta mujer que te lo está contando, pero tú sabes que ya guarda un secreto y que probablemente su verdad no es la verdad objetiva, y cómo en paralelo, por esa necesidad, que por eso estaba contando, el hecho de que sea poco efectista, sí tenía la necesidad de meter algo que fuera género, o sea, no olvidarme del género oscuro, ¿no? Y que tuviera un aura un poco de Roman Polanski, de La semilla del diablo, ¿no? Esas referencias de Hitchcock, de Rebecca, de Vértigo. Y el diario, para mí, fue el gran hallazgo, que de hecho es lo que siempre comentan, lo que están comentando más los lectores, es la voz de Ethan, porque me da la oportunidad de meter más el género, porque los pensamientos de los adolescentes no tienen filtros, más un diario, son muy oscuros, tiene esa guerra contra sus padres, ¿no? Que probablemente hemos tenido todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra adolescencia. Tiene unos pensamientos muy oscuros que tampoco voy a decir, voy a contar, por si acaso alguien no lo ha leído todavía, pero me permitía. De hecho, me tomé una licencia literaria, realmente. La primera parte es Paula, que es la que lo cuenta con la que arrancamos, con esta madre, y yo he metido la voz de Ethan en este diario en la parte de Paula. Realmente debería o podría haber estado en la parte de Ethan, ¿no? Pero para mí era muy importante por lo que dices, ¿no? Porque los padres muchas veces creemos que lo hacemos todos por los hijos, ella ha sacrificado todo por los hijos y tal, y en paralelo vas viendo cómo desde el punto de vista desde el hijo está recibiendo todo lo contrario, ¿no? Muchas veces también para hablar de la ingratitud de los hijos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que lo que menos te paras a pensar es que tu madre ha dejado todo por ti, ¿no? Pero bueno, también hay algo de hasta dónde has dejado todo por tus hijos o por ti, ¿no? ¿Cuál era la necesidad real, ¿no? Pablo, pero también está el tema de que yo lo digo porque tengo hijos y han ido creciendo, pero muchas veces vamos mintiendo, a veces piadosamente a los hijos, pero no nos damos cuenta de que llega un momento de que los hijos ya tienen conocimiento adultos, para juzgarte a ti, para decir, y oye, te observan. Y te observan, ¿no? Observan todo el tiempo. Claro, el tema de Paula es que, a ver, todo esto está llevado al límite. Es una novela negra, es una madre que no saca a sus hijos a la calle, que los saca por el garaje porque sabes que ha pasado algo, o sea, es muy extrema la situación. Pero no deja de agarrarse a algo de verdad, ¿no? Como yo decía al principio, al final, el hecho de meter... O sea, ella sabemos que viene con un background y con un secreto que luego descubriremos, por lo que dice que no puede correr el riesgo de meter a alguien en casa. Pero en el fondo es una metáfora de lo que pasa cuando metes a alguien en tu casa. O sea, en el momento en el que alguien viene a convivir contigo en tu casa o muchas horas, se acabó, entre comillas, la farsa. A esa persona ya no le puedes engañar. Esa persona está viendo cómo tú hablas a tu hijo, si tu marido está en casa, si no, la comunicación que hay. Ahí, de repente tienes un espectador, ¿no? Y esto pasa también con los chavales, ¿no? Y ella empieza a verlo, dices, bueno, ya no solo es que tenga una testigo de todo lo que va a pasar, sino que de repente mi hijo puede ser un confidente, ¿no? Y porque en la vida real pasa, ¿no? Es lo que dices, que de repente hay una edad en la que dices, tú sigues tratando a los niños como niños, pero estos niños saben más de nosotros muchas veces que nosotros mismos, ¿no? En determinadas situaciones. Oye, lo que también da un poco de... Mientras vas leyendo la novela, es un poco
entender a Paula, ¿no?, como una mujer súper sobreproteccionista de sus hijos y que se ve en la disyuntiva de tener que meter a una persona, en principio desconocida, a que cuide de sus hijos, ¿no? Es un poco, bueno, lo que yo estoy sobreprotegiendo a tope y de repente delego en un tercero, ¿no? Es inquietante también eso para el lector cuando se va adentrando en la novela. Pero bueno, pero es que es la vida, ¿no? Al final yo hablo de Paula, pero también hablo mucho de... Fíjate, decías lo del prolífero. Yo de la primera novela a la segunda tardé 3 años y la idea la tenía. Y había escrito, de hecho, una parte que la tenía desde antes de publicar la primera. Pero luego nació mi hijo, y bueno, es verdad que yo trabajaba en una serie, trabajaba muchas horas y demás, pero al final la conciliación y sobre todo lo que yo intentaba retratar con Paula es que las mujeres yo creo que lo sufren más que nosotros, ¿no? Pero es salir un poco de... A veces ahora escucho mucho, ¿no?, con el rollo de las malas madres y esto como de todo lo que... Parece que siempre es un sacrificio, todo lo que he dejado, ¿no?, de lado. Y yo quería retratar a alguien que no se arrepiente de dejarlo de lado. O sea, es su elección, es su decisión. Pero eso no quita para que el día a día sea duro. Que a mí me pasó, o sea, yo no lo cambiaría por nadie, y yo creo que es por nada, yo creo que es la contradicción, es no me quiero perder nada de la crianza, pero desde el momento en el que te vuelcas tanto, ya te estás perdiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre no me quiero perder nada a, pues si dejas de hacer tu vida, pues de tus hábitos, pues hay un momento en el que dices, ostras, ¿en qué momento he llegado a este punto, no? Y si yo creo que eso es un común denominador, ¿no? Y si no tienes la complicidad de tu pareja, que claro, se pasa todo el día trabajando fuera, ¿no? Eso también juega la novela. Claro, pero yo quería, siempre se cuenta como el marido ausente que no entiende. Yo quería hablar, porque el conflicto es igual de válido y es igual de real. ¿Qué pasa cuando es un pacto? No es que alguien, ya, pero el pacto, al final el que se queda es el que paga, ¿no? Y es el que tiene que dar responsabilidades. Y claro, cuando estás fuera es mucho más fácil, pero yo quería hablar algo de que cuando lo que le pasa a Paula es que va más allá de la maternidad. Es un conflicto más allá, pero que ese conflicto se podría equiparar a una depresión o a un conflicto vital. Y para mí era muy importante que la persona que tuviera al lado no fuera alguien que no la escuchara, que no hablara, porque creo que muchas veces cuando estás en esos conflictos es igual de duro o incluso más cuando no puedes resolverlo, cuando tienes ayuda. Porque que alguien te tienda la mano y que te escuche no significa que seas capaz de resolverlo. Si tú estás triste, por mucho que el que tengas al lado no estés triste, venga, haz no sé qué, venga. Porque es un poco lo que le pasa al marido. No es que tenga la respuesta fácil, pero sí le dice, busca ayuda, ponte a trabajar, tal. Pero claro, ella tiene un conflicto y dices, no, es que no es tan fácil. Es que la ayuda igual me sale el tiro por la culata, ¿no? Que es thriller, pero que es una metáfora un poco de lo que te puede pasar también en la vida, ¿no? De hecho, Paula quiere controlarlo todo. Vive en un 7º piso, una terraza que hace L, es decir, desde aquí no solo veo el parque de enfrente, no, veo también las calles aledañas, ¿no? Es quizá precisamente por ese miedo cotidiano a que se descubra su secreto, de dónde viene todo eso. Bueno, claro, a ver, la elección de que vivieran, de hecho arranca así, ¿no? Lo bueno de vivir en un 7º piso es que desde aquí puedo verlo todo, ¿no? Y lo bueno de vivir desde arriba es muy fácil ver, pero desde abajo no es tan fácil ver, ¿no? Es poca gente sabría que yo estoy aquí con una bebé en brazos a punto casi de caerse, ¿no? De lo pegada que estoy a la barandilla. Hay algo de la jaula de cristal, ella vive en un piso maravilloso enfrente del Retiro. El Retiro es como el pulmón de Madrid, la imagen bucólica, ¿no? El Palacio de Cristal y demás, pero que si miras más allá hay unos laberintos y hay unas zonas sombrías donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y su jaula de cristal es igual, es maravillosa, pero cuando bajas al garaje, donde pasan muchas cosas, es la bajada a los infiernos, ¿no? Que es por donde ella tiene que pasar para salir a la calle e integrarse en ese mundo que lo ve y que, de apariencias, pero que luego vive con el corazón en un puño porque se puede desmoronar toda su realidad, ¿no? Oye, ¿qué te pasa con las ratas?
Las ratas están en todo, sí, en todos mis Sí, libros. ¿no? Bueno, vamos, Están en casi todos. aquí son hámsters, ¿no? Pero Aquí son hámsters. Aquí son hámsters. Es que las ratas salían en todos mis libros y hubo un momento en el que dejé de hacerlo. Pues mira, las ratas, es que yo creo, para mí son muy simbólicas. Yo siempre digo, por ejemplo, con lo del thriller, cuando me dicen, claro, ¿por qué escribes novela negra, estos temas tan oscuros, tan...? Siempre digo que, claro, los que nos gustan los crímenes reales, la novela negra, y pasar miedo, hay algo muy voyeur, hay algo un poco masoquista, y yo creo que las ratas, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que me dan muchísimo asco, me dan muchísimo miedo, pero si hay una rata, no quito la vista, quiero verla. Que es un poco lo de tesis de Amenábar al principio, ¿no? Cuidado que hay un cadáver en la vía, no miren, pero miras. Y a mí me pasaba en Nueva York, estuve estudiando inglés, estuve un tiempo y escribí la primera novela ahí, que yo iba por la calle buscándolas, para que no se me cruzaran y que no me tocaran, pero un poco para verlas. O sea, yo estaba en el metro y me distraía y me dan un asco terrible, pero las quiero ver. Y creo que es un símbolo también, que es que al que no las puede ver también le da un asco terrible, ¿no? Entonces, a mí me da mucho asco las cucarachas, pero las tengo que pisar, si las veo. Si vas Las tengo que pisar. descalzo, te mueres. Descalzo No, pero por ejemplo, para el que no sepa lo que pasa en el libro, claro, los hámsters, el libro arranca con esa madre en la terraza y que hay un momento en el que, como nos pasa a los padres, muchas veces nos ponemos en lo peor y muchas veces tenemos unos pensamientos terribles cuando tenemos un bebé. Y entonces ella se imagina que el hijo viene por detrás a llamarla y que se le cae la niña, porque como pasa con los niños, muchas veces con un adolescente, ¿no? Y realmente le empieza a gritar y está gritando el niño, la llama, porque su hámster, la madre, se está comiendo a sus crías, ¿no? Es que a mí eso me ha impactado la novela, de entrada una madre súper proteccionista de sus hijos y choca, pero además en las primeras escenas, con una madre hámster que devora a sus crías, ¿no? Y bueno, es que hay la teoría de que a veces devora a crías para poder, porque no puede mantenerlas a todas y para que sobrevivan las que quedan. Eso yo no lo sabía, ¿eh? No, eso lo he visto yo y no... Sí, no. Lo que pasa es que yo quería recrear un momento, yo siempre me voy, por eso digo que yo siempre hablo de cosas que me hayan impactado y que reconozca. Y yo en esta presentación me fui a mi infancia, a mis padres, y yo recuerdo a mis primos que teníamos hámsters y recuerdo perfectamente el momento en el que la madre hámster se comía a las crías y la jaula, y mi madre con un asco terrible que era como, menos mal que se las ha comido, tengo la excusa para deshacerme de ellos, ¿no? Y a mí me parecía que era muy simbólico ya mostrar una madre que aunque le dé muchísimo asco y está tan agotada que tiene a la niña al borde del abismo y ni se da cuenta, que tiene que solucionar la papeleta porque su hijo está llorando y, como dice ella, no hay nada peor que escuchar a tu hijo gritar en pánico y con total de que se calle y que no lo pase mal, pues yo resuelvo la situación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un poco mi sello, ¿no? Pero cuando esperas que va a resolver la situación, ella lo que hace es dejar a la madre para que se coma a las crías, ¿no? Y en el fondo es la jaula vacía y por eso quería, cuando volví a ese recuerdo, pues busqué, realmente me saltó la duda, ¿no? De por qué las hembras se comen a sus crías, ¿no? Y encontré eso, claro, me vino al pelo, ¿no? Realmente... Pero fue después, ¿no? Bueno, yo quería esa imagen y quería ese momento bueno, y que es que como concepto, que se coman las crías. Luego, claro, metí Saturno devorando a sus hijos, que yo ya lo había metido en Las niñas que soñan con ser vistas, porque ella es directora de arte y entonces, bueno, ella quería proponer que en la película en la que empieza a trabajar pues, que transcurriera una escena, una secuencia enfrente del cuadro, porque contaba mucho, ¿no? Al final es como un tema recurrente que hace que es otro elemento que me permite no ser muy efectista. Que los personajes que no pasen grandes cosas que de repente, no sé, como pasan en algunas americanadas, ¿no? Pero sin embargo, todos los elementos que hay alrededor ya te están diciendo por dónde van los tiros, ¿no? Que se va cociendo a fuego lento, pero que es algo es más sugerente, que es más David Lynch, espero.
Pero precisamente lo que hace atractiva la novela y difícil, me imagino, al escribirla es lo que tú dices, ¿no? Que no es una novela, un thriller con golpes de efecto, con muertes, con asesinatos, con descubrimientos de nuevas víctimas, ¿o no? Es algo que te va introduciendo el trauma, pero que se va desarrollando página a página, ¿no? Entonces no te encuentras un asesinato cada 20 páginas, que es lo que recomiendan, ¿no? Los editores de novela negra. Bueno, porque también yo intento hablar de crímenes que pueden suceder, ¿no? Yo creo que los crímenes que pueden suceder al final tampoco los ves venir. Se van cociendo, van poquito a poco, pero si alguien lo viera venir, a lo mejor no llegarían a suceder, ¿no? Al final es como, pues eso, ir de la mano con este personaje que no sabe si está loca o se está volviendo loca, que no sabe si es fiable y que todo lo que va pasando al final lo vives como Además la estructura, otro de los elementos, al final yo... Para poder no ser tan efectista, pues lo que intenté buscar es todos los elementos alrededor que sí lo sean, ¿no? O sea, que al final otro de los elementos que a mí me ayudaba a ser más pausado en la narración, que eso no significa que no pasen cosas y que no sea una lectura rápida, ¿no? Pero no necesitar que haya fuegos artificiales todo el tiempo, era la cuenta atrás, ¿no? Aquí volví un poco a mi primera novela, es una cuenta atrás, sabes que te vas acercando a algo que va a llegar, que no sabes lo que es, pero que es muy bestia, y eso te permite que levantar este vaso, que a lo mejor en una realidad cotidiana no tiene ningún significado, cuando sabes que queda muy poquito, pues que de repente sea algo importante, ¿no? Porque dices, igual significa algo ya, ¿no? 9 novelas. Me imagino que la técnica se va mejorando, se va puliendo, se va perfeccionando, se va a base de práctica. Son muchas novelas desde 2017. Lo he dicho antes, prolífico, pero tú lo ves como algo natural, pero no es tan y tan natural, ¿no? Porque además, bueno, a mí al principio sigues trabajando como actor, ¿no? Sí, bueno, a mí mi editor al principio siempre me decía, como me respetó muchísimo. Yo creo que un poco por lo que estamos hablando, tampoco mis novelas son muy convencionales, porque los personajes son a veces muy ingratos, a veces son muy ariscos, los finales son muy bestias, son valientes. Creo que para muchas de las cosas que se hacen, creo que son bastante diferentes, ¿no? Y al final él siempre me hablaba de encontrar tu voz. Yo creo que es que, claro, mi voz no es encontrarla, es que va conmigo, ¿no? O sea, es mi voz de mi juego de infancia, como decía al principio. Entonces esa necesidad de contarlo y esa pasión, yo de pequeño me obsesionaba con Twin Peaks, y es que iba al colegio y te contaba, y el que no lo había visto y te convencía de que hablar de Twin Peaks era pues como yo ahora veo a mi hijo con los cromos del fútbol, que a mí me parece ¿sabes? Digo, madre mía. Pero claro, para mí es esa cosa, pero él me lo transmite tanta pasión que me convence y al final me gusta, ¿no? Y entonces yo lo que encuentro con estas historias es que, claro, a mí me obsesionan, y entonces encuentro la manera de trasladar esa obsesión. Y al final es una técnica y es un oficio, que es lo que a mí me hablaba mi editor al principio, ¿no? Y yo creo que soy rápido porque me apasiona, porque necesito contarla, pero porque luego yo he encontrado mi manera y mis herramientas y me gestiono muy bien. Y yo esto hace siglos, literal, hice una película con Albert Espinosa, y Albert, pues ya sabéis, los que lo conocéis, pues escribe literatura, escribe columnas, él escribió la película, la dirigió, actuaba, hace obras de teatro. Y tendrá su vida personal. Y tendrá su vida personal, y además siempre está vivo. O sea, yo estaba haciendo la película y entonces ensayábamos casi como si fuera una obra de teatro, y conforme íbamos ensayando, él iba modificando separatas. Y en el rodaje, conforme iba rodando, iba viendo, lo iba modificando, y en paralelo tenía una entrega de un libro y pensé, ostras, para mí, dije, pero ¿cómo se puede hacer todo esto y hacerlo bien? Y yo creo que Albert, claro, nace del agradecimiento de poder hacerlo por su situación vital, ¿no? Pero tú pensaste, si este puede, yo también. Pero no por competitividad, sino porque dije, no, se puede. Y se puede bien sin estrés, obviamente estrés. Yo este verano, lo estaba comentando antes, tendinitis y demás, pero desde el agradecimiento, desde el disfrute, ¿no? Y también yo, por ejemplo, es verdad que desde que fui padre soy mucho más productivo, o sea, aprovecho mucho más el tiempo. El tiempo que tengo libre lo aprovecho al máximo. ¿Cómo es Pablo Rivero como padre?
¿Proteccionista también? Soy perfeccionista, claro, soy un tipo que estoy muy informado, entonces claro, para mí, por eso el libro habla de saber delegar. Para mí la gran hazaña y que es una constante en mis libros, ¿no? Es qué hacemos con toda la información que tenemos. O sea, nadie tiene la clave de la paternidad o de la maternidad, por mucho que tú te esfuerces, luego tus hijos tienen su camino, tienen su personalidad. Y a veces, claro, estamos en un momento en el que, por suerte, se hablan de muchísimas más cosas que antes a lo mejor no se hablaba tanto, o era un tabú, o estaba mal visto y demás. Tiene que ver con el bullying, con el ciberbullying y demás, pero claro, a veces, como yo esto sobre todo lo retrataba en el anterior, ¿no? en el rebaño, a veces el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Y para los que somos perfeccionistas o los sobreprotectores, pues muchas veces... Yo tengo muchos amigos profesores y nos volvemos locos, ¿no? Antes de que tu hijo llegue a estar, como siempre se nos cuenta, y porque es una realidad, ¿no? Pero el hecho de saberlo, pues te asusta, ¿no? No lo vi venir, no lo contó en casa, pero estaba en una depresión, pues a veces, pues si ya sabes que está un poco triste, pues dices antes de que llegue, ¿no? Entonces creo que es buscar ese equilibrio entre preocuparte y ser consciente de lo que hay fuera, pero no cortar las alas y que no te condicione y no vivir todo el día preocupado, es muy interesante para escribir novela negra. Y creo que es la gran hazaña del padre, ¿no? Pero Pablo, yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, merendaba... Y te ibas a la calle y no hacía los pasaba nada. deberes, me iba a la calle y a las 9:30... Y ahora van a la calle y bici, yo lo vivo, no salgas con la bici porque un coche, no sé qué... De hecho, el no vayas. partido se paraba cuando pasaba un coche por la calle, pero mi madre pegaba un grito y subíamos a cenar. Quiero decir que hemos pasado... Y ya pasaban cosas, la generación Claro, de cristal. sí, que pero sí. hoy en día no podemos dejar a un hijo... Pero mira, es que hoy en día, antes de que nazcan los niños, ya te tienes que haber leído 7 libros de crianza, de no sé qué, y ya sabes que si das la leche, no, porque si no metas los cereales, y la fórmula no, tienes que dar el pecho, pero, o sea, ya nos dicen cómo tenemos que ser como padres, lo que está bien, lo que está mal, incluso para revelarte ya tienes otros... O sea, ya te tienes que situar, ¿dónde estás? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tal? O sea, tenemos muchísima presión. No éramos intolerantes a nada. Claro, bueno, bueno, eso, Bueno, si lo éramos... a lo mejor había muchas cosas, por eso digo que hay cosas que por suerte están descubriendo y que van bien, ¿no? Pero que es algo que a veces se nos olvida que también nace de la intuición, ¿no? Es muy animal y muy intuitivo, y matarlo, no racionalizarlo todo a veces es un poco agotador. Pablo, hemos venido a hablar de Canguro, pero tienes un pasado, tú también has sido niño, y te hemos visto crecer, has sido un poco el niño de todos, ¿no? Te lo habrán dicho 1000 veces, pero bueno, si esto es un tópico, pero... tú como niño, ¿a qué edad empezaste con la grabación de Cuéntame? No, mayor. Yo ¿Mayor? tenía 20 para 21. ¿21 ya? Ah, yo pensé... Claro, es que yo no era niño, yo era mayor. Coño, pues yo me había equivocado, yo digo, no puede ser. No, yo no era niño. No, ahora sería un joven. Vale, perdona, yo creía que eras Me has el niño. quitado años, gracias. Perdona, te notas muy joven. Sí. Bueno, pero cuéntanos un poco también la experiencia de una serie que es historia de la televisión, ¿no? Bueno, para mí fue una oportunidad, imagínate, claro, yo mi pasión... claro, lo que pasa con la serie respecto a la literatura es que para mí, por ejemplo, el boom de la serie a mí me pilló en la facultad estudiando periodismo y para mí lo viví con muchísimo agradecimiento y mucha pasión, pero lo viví con mucho agobio, porque yo seguía en la escuela de teatro que iba de viernes, sábado y domingo en la facultad y luego grababa pues no sé si 15 horas al día, incluso sábados porque no llegábamos a emitir, ¿no? Entonces ha sido una gran escuela. ¿Cómo fue el casting para ese papel? Pues el casting, yo venía... yo conocí a Elena Arnau, a la cual adoro, porque yo cuando empecé, los directores de casting, para que te vieran determinados directores de casting importantes, tienes que aprovechar, las agencias te mandaban a los castings de publicidad para que te conocieran, porque para los de cine y demás, a veces iban a institutos, pero si no, no veían a todo el mundo, ¿no? Y entonces yo con Elena Arnau es, a ver, que te conozca para un anuncio, entonces hice el anuncio con ella
y luego me llamó como para 2 episódicos en series, así de un capítulo, 2 capítulos, y yo estaba haciendo una serie diaria en Antena 3 que no funcionó, y justo cuando estaba terminando, pues llamó a mi representante: oye, Elena Arnau te quiere ver, no te cortes el pelo, porque están buscando chavales que se parezcan a Imanol Arias o a Ana Duato, y claro, tú te pareces a Ana, no te cortes el pelo. Y yo me ¿Te vieron parecido a Ana Duato? Sí, es que nos parecemos Sí, muchísimo. ahora que lo dices. Pero no era el requisito, o sea, luego había muchos morenos, y yo me corté el pelo, que dice mucho de mí, en el fondo. Yo tenía muchísima pena porque se me había acabado la otra serie que me encantaba el personaje. Y así surgió, empecé a hacer... ¿Cuál era la otra serie? Se llamaba Ciudad Sur, una en Antena 3, que era diaria, que venía de un super éxito en Argentina, que se llamaba Campeones, que era una serie de boxeadores, que estaba Oscar Genada también, y bueno, Oscar era más prota, yo era el hijo de la prota. Y aquí no funcionó. Y bueno, yo ahí sí tenía, claro, hasta los cuales tenía la sensación como de haber dejado un personaje a medias. Creo que no hay nada peor. Como de que luego, o sea, me quedé con con la pena de no haberlo terminado. ¿Cómo es la vida, el día a día de un escritor que tienes que dedicar horas a escribir? Me imagino que tendrás una disciplina a la hora de escribir. Padre, actor, ¿cómo se lleva un poco todo eso? Por suerte ya llevo bastantes años en todas mis facetas y entonces me voy organizando. Ya sé más o menos, pues por ejemplo ahora para la siguiente yo ya tengo decidido el tema y entonces convivo mucho con la idea. Entonces voy constantemente con las notas del móvil, idea, ¿Eres disciplinado de fijarte un horario, de levantarte a escribir o de...? Cuando me tengo que poner, sí. Ahora mismo no. Ahora mismo estoy en la fase de leer mucho, ver mucho y convivir con la idea. Convivir con la idea que ya tengo decidida, ya tengo... Y entonces... ¿Se puede saber o no? Muy del estilo de la canguro, ¿eh? Al palo. Y muy potente, con mucha... Muy del estilo de la canguro. Sí, Thriller psicológico. Sí, psicológico. No he arrancado y ya tengo un mogollón de temas y de opciones. Y entonces nada, ahora lo que hago es... Easy, easy las opciones. Bueno, porque claro, en el thriller una decisión u otra te cambia la historia. Dónde lo organizas y dónde no. Entonces, bueno, hoy he estado en el tren organizando y va muy bien, o sea, sé muy bien lo que quiero contar, sé muy bien los temas, ahora ya es, para mí el momento más tedioso que es organizar todo lo que tengo. Organizar todo lo que tengo significa que muchas veces es replicar momentos que he grabado en determinados momentos, audios, que a lo mejor es dar vueltas sobre lo mismo 20 veces, pero claro, sobre todo lo literario yo creo que no puedo desestimar ninguno de esos momentos, porque a veces depende de cómo lo cuentes, merece más la pena o no. Es la misma idea, pero igual contada va más directa o he puesto el foco en tal. Entonces ese momento de releer para mí requiere de mucha paciencia y luego tomar las decisiones, pero una vez que tomo las decisiones y tengo los pilares fundamentales y sé que aunque me pierda y luego la historia pueda dar vueltas, la esencia la tengo muy clara, ¿no? Y ahí hago como cuando interpreto, es como en teatro. Tú te sabes el texto, sabes lo que quiere tu personaje, sabes dónde tienes que llegar, vuela. Y ahí es donde empieza, yo creo que la parte más chula del libro, que tiene que ver, bueno, los que han leído mis libros creo que saben que en la parte final siempre hay muchos giros y muchos de ellos son los que yo no esperaba, ¿no? Los que se van cociendo y se van desarrollando conforme me meto sobre todo a desarrollar los personajes más secundarios y las tramas que tenía menos claras, ¿no? Menos planeado. Te escuchaba en la barra hablar un poco del vértigo, ¿no? De entrar a una librería y ver... El otro día pasé por una casa del libro y la mitad del escaparate era Pablo Rivero. Sí, aquí en La Salera, en Castellón. Y es así, además no solo La Canguro, ¿no? La Canguro, sí, había más novelas. Cuando pasas por una librería y ves eso, o ves libros más vendidos y aparece tu nombre, pues ¿sabes lo que pienso? ¿No se siente vértigo de eso? No, lo que pienso es, en 2 días no vas a estar ahí. Yo me preparo... Pues ya llevas tiempo, ¿no? Yo me preparo, sí, pero yo intento no quedarme en ese momento porque sé que es
fugaz o sea, lo que intento es que el libro quede en la memoria, o sea, que el que le guste se quede con él en la cabeza y que cuando vengan dentro de 3 años en una feria coincidas, jolín, con lo que me pasa con otros, ¿no? Tengo grabada esta historia, o sea, y que la gente lo recomiende. Eso, por supuesto, o sea, yo creo que, o sea, me siento muy privilegiado al final. Te preocupa no solo que se venda el libro, sino que además se considere bueno el libro, imagino. ¿O no? Lo de bueno o malo es que es tan subjetivo. A mí hay muchos libros muy buenos, de los que se supone que son muy buenos, que no me gustan. Y al contrario, ¿no? Otros más raros. Yo muchas veces digo, claro, es que... Y luego lo de las reseñas es que es tan subjetivo, lo que a uno le encanta, a otro es que, claro, a mí me gustaría saber, el que escribe la reseña, qué es lo que a él le gusta. O sea, es que qué te gusta a ti y qué le gusta. O sea, creo que hay cosas que son indudables, ¿no? ¿Cómo te tratan a ti en general los reseñadores? Yo estuve, o vamos, a mí, yo creo que al final mis libros, por suerte, a mí me dijeron al principio, no, la vida de los libros es muy corta, prepárate, tal. Yo, por suerte, como cuando leen uno, lo recomiendan y luego tal, al contrario, o sea, yo vivo mucho de cómo la gente sigue recomendando mis libros anteriores, ¿no? Y se retroalimentan, o sea, yo estoy muy agradecido. También creo que al que le gustan, le encantan, y hay un tipo de lector de novela negra que tampoco le gusta mucho. Quiero decir, soy un poco radical con los finales, a veces no son muy amables, a veces son muy bestias, a veces los personajes son muy mezquinos o mienten. Entonces, hay unas reglas en la ficción que, por ejemplo, yo como actor lo he visto mucho pues en la serie o en otras cosas, que es como el personaje protagonista tiene que caer bien, tienes que ir de la mano, porque si no... Y los niños a veces son un poco, y soy consciente, yo a veces creo que el que se identifica lo vive y lo agradece mucho porque no es tan convencional, pero que hay mucha gente que a lo mejor no quiere leer algo así. ¿Consideras que la novela negra, que es un género que se vende muchísimo hoy en día, pero está encorsetada, en cierto modo? ¿Luchas por romper un poco los...? Bueno, yo creo que por suerte hay muchas voces y hay un abanico y hay una competencia positiva, ¿no? Al final, cuando te lees un buen libro de novela negra, pues quieres otro y lo bueno es que haya variedad. Y yo como lector a veces me apetece una americanada y a veces me apetece otro tipo de... una psicológica, y a veces me voy a una más de terror y demás. Yo creo que no está encorsetada la novela, pero que sí es verdad, pero supongo que esto pasa en todos los géneros, que hay unos lugares comunes, porque todo está inventado y porque a veces todos tenemos las mismas referencias y es inevitable. Para mí la diferencia, lo que yo agradezco, es cuando huelo esas referencias, pero me proponen algo distinto, con esas referencias, que te vas a cosas que te gustan, ¿no? Y que de lo que quieres leer, digo, vale, pero esto es distinto, aquí me han propuesto algo, o me lo han contado de una manera en la que es original, o hay un punto de vista distinto, no sé. Lo que me suele pasar es que me encuentro un poco A más B más C contado como A más B más C, y entonces me pasa como que la estoy leyendo y digo, pues está guay, pero a lo mejor si no me hubiera leído ninguna, pues claro, también soy un poco exigente en ese sentido. Oye, para acabar, porque luego le damos la voz a la gente, pero ¿te gustaría, no sé, es que lo he visto muy cinematográfica, ¿te gustaría dirigir o interpretar algún papel de Nakamura u otra de tus novelas? No sé si tú las ves también cinematográficas. Sí, y no solo yo. Sí. ¿Te lo han propuesto alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y? Interpretarlas nunca. De hecho, el otro día tuve una reunión por otra historia y lo dejé como caer. Bueno, por dónde está, es que lo voy a contar, que es muy gracioso. Digo, no lo voy a decir muy directo para que no sea como intimidatorio, que igual yo podía decir, bueno, pues si la quieres hacer, yo voy a ser uno de los actores, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero este personaje no tiene que ser, y di un nombre, ¿no? Como, no os vayáis a lo fácil, ¿no? Tiene que ser alguien como más sensible, más majete, como más tal, como para que me dijeran, pues tú lo puedes... ¿Habéis pensado en Rivero? Y me dijeron, Álvaro Cervantes. Y dije, mierda. Dije, Álvaro Cervantes con 14 años más, ¿no? Pero claro, Álvaro es fantástico. Lo que pasa es que tendemos, a veces, lo que me demostró eso,
Claro, Álvaro es un actorazo y además yo le quiero un montón. Pero siempre tendemos a que todos los personajes sean más jóvenes de lo que son. Entonces ese personaje dice, claro, Álvaro es maravilloso, pero le faltan 15 años. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos pasa a los actores, imagínate a las actrices. Todas las abogadas, todas las presentadoras, todas las madres de... Y de hecho con la Canguro y con alguna, los nombres que me daban, digo, hombre, pero 90, 60, 90, ¿no? Si estoy hablando de una mujer que acaba de parir, que es muy atractiva, pero ella no se siente que está en el momento vital, a lo mejor no tiene que ser esa actriz, ¿no? Pero es que nos vamos un poco... Lo de los actores es un terreno aparte. Bueno, pues voy a dejar de interrogarle yo a Pablo. Si queréis hacerle alguna pregunta, es el momento. ¿Queréis? ¿Alguna pregunta? Chan, chan. Bueno, yo lo he convertido en el niño de Cuéntame, pero bueno, quitando ese quitado los 14 años, pues ahora ya pues podría ser Álvaro Cervantes. Sí, podría ser. Perdón. Yo quería preguntarte porque aún no empezó la Canguro, me he leído los otros libros tuyos. Gracias. Y quería saber si sigues la misma línea, si volveremos a ver a Candela por esta historia. No, o sea, la Canguro es independiente, pero sí hay una referencia a la primera novela. No muy clara, el que la haya leído y la tenga muy presente la entenderá, pero no la hice muy clara porque, claro, lo que hago referencia sale en la sinopsis, entonces no quería que si luego vas a la otra ya te contara todo, ¿no? Pero... El rebaño y la cría, pues sí que hay muchas sí, ya están un poquito más ligados. Sí. Incluso la matriarca también. Sí, que los puedes leer independientemente, pero que pero hay algo de conexión. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nunca ha sido la necesidad de contar como de segundas partes. Lo que pasa es que, precisamente por lo que estaba contando antes, el caso de las policíacas, claro, yo creé, la primera policíaca mía era la cría y me inventé esa teniente de la Guardia Civil. Cuando luego la matriarca o en Dulce Hogar tenía que aparecer, Dulce Hogar es antes de la matriarca, cuando tenía que venir la Guardia Civil porque había pasado algo en la casa, yo me vi en la tesitura de me vuelvo a inventar otra Guardia Civil y entonces ¿qué hago? Como en todas las novelas, que en vez de que fume esta bebe, o sea, le cambio pero es el mismo personaje. Y entonces dije, pues ya tengo una, que sea la misma. Entonces, de ahí nació, y el rebaño fue porque era el mismo como era la misma organización, y claro, yo ya había creado el colegio para el Dulce Hogar, pero no me había metido, la trama no iba de lleno en ese colegio, ¿no? Pero dije, ¿para qué me voy a inventar otra urbanización con otro colegio, no sé qué, si ya tengo una, ¿no? Entonces, bueno, a mí me divierte porque los lectores fieles luego, no sé si es tu caso, pero como que lo agradecéis mucho, es como, lo he pillado, ¿no? Es como... Y porque al lector nuevo le puedo dar esa información y le agradece porque realmente es una información que viene muy currada porque así viene de un libro entero sobre eso, con lo cual aunque dé unas líneas siempre tiene muchos más matices, ¿no? Y los que lo conocéis, pues claro, lo que intento es dar algo más de información o algo como de cómo continúa la historia, ¿no? Sin ser una segunda parte. Pero aquí no, aquí solo es la referencia al primero. Y como último, esos finales que haces, que son wow, que dices, ¿cómo en este verdad. Claro, o sea, ¿lo tienes ya desde el principio pensado el final o conforme vas escribiendo dices, no, el final va a ser este? No, a ver, normalmente o sea, la línea, la trama principal, siempre tengo el final, me viene al instante porque es la conclusión, es la moraleja de lo que yo quiero contar. O sea, yo siempre digo, al final lo tengo porque si no, no habría esta historia. Y además, si no, no me embarco. Si no tengo como 2 o 3 giros ya de... O sea, si no le veo unas posibilidades y ese recorrido lo tengo casi siempre muy claro. Lo que pasa es que luego, conforme, lo que decía antes, conforme me meto, van surgiendo cosas. Y, por ejemplo, aquí el final no lo tenía al principio. Es como... Salió pues a base de darle vueltas y de convivir con la historia y de repente me dije, ostras,
como darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y este es un final, yo creo que es muy canalla, es muy divertido, ya verás. Bueno, pues ya vamos mal de tiempo y me imagino que llega el momento también de la firma. Pues Pablo, un placer. A lo mismo digo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, un fuerte aplauso, ¿no? Bueno, gracias. Si queréis que os firme la Canguro, cualquiera de sus novelas, pues aquí lo tenéis. Gracias. Yo lo que no tengo es boli. Sí, lo único... Ah, bueno, de la foto la pueden hacer así, yo me pongo así. Gracias. Gracias. Gracias por recoger. Ah, de nada. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?